días, hermanos. Quiero empezar en esta mañana con una parábola. Había una vez un pobre esclavo al que su tiránico amo mantenía encerrado en un castillo. El esclavo tenía que hacer todo lo que su amo le ordenaba, lo que le hacía ser cada vez más desgraciado, dado que el tirano lo explotaba y su vida no era más que trabajo y esfuerzo constantes. En ocasiones intentaba escapar colocando una escalera de 10 peldaños contra el muro exterior del castillo. Sin embargo, apenas había subido un poco por la escalera cuando su amo aparecía. Arrancaba un par de peldaños y lo molía a golpes hasta casi la muerte. Parecía como si no hubiese escapatoria de este cautiverio y sus sufrimientos. Sucede que cerca de allí vivía un gran rey que, impulsado por amor hacia aquel prisionero, planeó una manera maravillosa de liberarlo. No hace falta que entremos en detalles, salvo para decir que el rey mató al prisionero por medio de una cruz. El tirano vino en busca de su esclavo, pero no lo encontró. Lo encontró muerto. Esto, para disgusto suyo, significaba que ya no podría imponerle ninguna de sus exigencias. Ninguno de los derechos que había podido ejercer anteriormente sobre el esclavo mantenían vigencia alguna. La relación entre amo y siervo, que tanto tiempo había durado, llegaba ahora a su final definitivo. Cuando se hubo sepultado el cuerpo del esclavo, el gran rey se presentó, lo resucitó de entre los muertos y se lo llevó consigo a su hogar. El esclavo estaba tan abrumado de gratitud por haber sido liberado de su situación de una forma tan extraordinaria y se regocijó de estar en el hogar de alguien tan sabio, misericordioso y poderoso. Su corazón desbordaba un afecto y un amor sinceros hacia su liberador y tomó la determinación de servirle a él a partir de entonces. La antigua relación había concluido con su muerte, pero ahora estaba vivo. Era consciente de que, tras haber recibido vida nueva, ya solo podía servir a un Señor. Estaba muerto a su antiguo amo y ahora vivía para el nuevo. Estaba muerto al pecado y vivo para Dios. Esta historia, esta parábola, refleja cómo es que Cristo nos ha salvado. Cómo Cristo nos ha salvado y nos ha liberado de nuestra esclavitud al pecado. Y eso cambia por completo la manera en la que nos relacionamos con el pecado. En esta mañana vamos a estar meditando en Romanos capítulo 3, los versículos del 21 al 26, y vamos a ver cómo Pablo ahí expone cómo Dios nos ha salvado de una forma maravillosa. No por medio de la ley, sino aparte de la ley. Y eso cambia completamente nuestra relación con el pecado y con la ley. Dice así la palabra del Señor en Romanos 3, a partir del 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Vamos a orar, vamos a pedir la bendición del Señor para este tiempo. Señor,
te rogamos una vez más que tú nos hables en esta mañana. Señor, yo te pido que tú nos puedas mostrar el tipo de salvación que ha sobrado por medio de Cristo para cada uno de nosotros. Y que nos podamos gozar en una salvación que está consumada, perfecta, que no necesita de nuestra parte. Y cómo ahora nuestra relación contigo ha cambiado. Cómo ya nuestra relación con el pecado también ha cambiado. Y cómo nuestra relación con la ley también ha cambiado, Señor. Gracias por una obra maravillosa que tú has hecho. Ayúdanos a vivir en santidad, recordando nuestra nueva identidad en Cristo. Porque te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Nuestro texto empieza con la palabra pero ahora. Así que si queremos entender nuestro texto, lo que vamos a tener que hacer es entender qué ha dicho Pablo hasta ahora. ¿No es cierto? Pablo en el capítulo 1 se dispone a exponer lo que es el Evangelio. Os invito a que me acompañéis en el versículo 1, capítulo 1, versículo 17 de Romanos. Y Pablo está dispuesto a revelar algo. O está afirmando que en el Evangelio se revela algo. Dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Lo que aquí se nos dice que se revela en el Evangelio no es la fe. La fe es el medio, es por medio de la fe. La fe también es el propósito, es para fe. Pero lo que se revela aquí, en el Evangelio, es la justicia de Dios. Y esto es algo muy extraño, porque la justicia de Dios ya la conocíamos. Teníamos la ley. En la ley Dios ha revelado su justicia. Pero aquí Pablo nos dice que la justicia de Dios se revela en el Evangelio. Y Pablo empieza a exponer la revelación de la justicia de Dios y empieza por la ley. Y a partir del versículo 18, Pablo empieza a acusar al ser humano, sea quien sea, a causa de haber, en primer lugar, negado la verdad de Dios, y por ello Dios ha entregado al ser humano a mentes depravadas, que hacen lo que no convienen. Y Pablo en el capítulo 1 lista una serie de pecados que podríamos catalogar nosotros mismos como inmorales, escandalosos, de esos pecados feos. Tú sabes que hay pecados bonitos y pecados feos, ¿verdad? Pues eso lo sabías, ¿no? Decirle a la hermana que bien le queda su peinado cuando por detrás no lo piensas así, eso es un pecado bonito, ¿sí? Pero hay pecados feos, hay pecados que se ve desde lejos, que son pecados feos. Bueno, pues Pablo aquí hace una lista de pecados inmorales y Pablo toma estos pecados, como la homosexualidad, como otros de la misma índole. Estos pecados de gran inmoralidad, para Pablo, no son solo una evidencia de que Dios los tiene que condenar, sino son una evidencia de que Dios está airado con el ser humano y que el ser humano está bajo la ira de Dios porque Dios ha permitido que el ser humano llegue hasta ese nivel de depravación. Así que Dios es justo para condenar a ese tipo de personas. Ahora Pablo, muy perspicazmente, seguro que estaba pensando que en Roma habrían algunos en la iglesia que dirían, amén a esto. Sí, Dios en efecto tiene que condenar a estas personas. Entonces Pablo cambia el foco y ahora va a acusar a un segundo grupo, a los que están diciendo amén. Romanos 2, versículo 1. Por lo cual eres inexcusable, hombre, quien sea que tú
quien quiera que seas tú que juzgas. Porque en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas a otro, haces lo mismo. Cuando nosotros reconocemos que Dios debería castigar a tal persona o tal pecado, lo que en el fondo estamos reconociendo es que Dios debería condenarnos a nosotros. Sí, yo sé que lo hacemos muy bien en tercera persona. Cuando vemos los pecados en los demás, es muy fácil identificar el pecado, ¿verdad? Pero en la medida en que nosotros reconocemos que es justo que Dios condene a otros, estamos reconociendo que es justo que Dios nos condene a nosotros. Incluso si tú hoy estás aquí y no eres cristiano y no pones el fundamento de tu moral sobre las Escrituras y tienes un tipo de moralidad distinta, tienes tu propia y subjetiva moral, aún en ese caso, cuando a ti alguien te miente y te enfadas y crees que es injusto y condenas a esa persona y juzgas a esa persona, en la medida en la que haces eso estás reconociendo que Dios es digno de juzgarte y condenarte a ti, porque tú también mientes. Así que no importa que no tengas el estándar de la moral de la ley de Dios, con tu propio subjetivo estándar de lo que no te gusta que te hagan a ti, cuando tú te quejas de otro, estás reconociendo que es justo que Dios te condene. Y en tercer lugar, Pablo va a incluir a un tercer grupo en esta lista de personas que es justo que Dios condene. A los judíos, versículo 17 del capítulo 2. He aquí, tú que tienes sobrenombre de judío, te apoyas en la ley y te glorías en Dios, y conoces su voluntad, e instruido por la ley, apruebas lo mejor, y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, y que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. En otras palabras, tú que reconoces que en la ley de Dios está la verdad, la moral, la que tenemos que todos seguir, ese es el estándar de verdad. Tú que reconoces esto y que enseñas a otros, y que enseñas a los niños, y que enseñas a los indoctos, a los que no saben, tú que reconoces todo eso, ¿quebrantas la ley? Así que tenemos estos tres grupos de personas. Aquellos pecadores que son evidencia de su pecado y de su vida desordenada, Dios los tiene que condenar. Todos los que viendo esas vidas decimos, sí, es justo que Dios las condene. Y todos los que tenemos la palabra de Dios y la ley de Dios y sabiendo lo que es bueno, hacemos lo contrario, también estamos revelando que Dios es justo. Estamos confesando que Dios es justo para condenarnos. Así que la justicia de Dios se había revelado por medio de la ley. En segundo lugar, vamos a iniciar con nuestro texto y vamos a ver cómo Dios ha manifestado su justicia aparte de la ley. Dice versículo 21, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y los profetas. Dios ya había manifestado su justicia en la ley, pero ahora, en el Evangelio, la justicia de Dios se ha revelado, y esto es aparte de la ley. Esto no es por medio de la ley, esto no es porque de alguna manera nosotros hemos llegado a obtener el estándar de la justicia de Dios, sino que aparte de la ley, aparte de la obediencia en la ley, Dios nos ha entregado su justicia.
Ahora, quiero hacer una pregunta al cristiano. ¿Crees que si el Evangelio es la revelación de la justicia de Dios aparte de la ley, nosotros ahora debemos cumplir la ley? Desde luego que no. Desde luego que no. Nosotros no tenemos que cumplir la ley. En primer lugar, porque no podemos. Y cuando intentamos cumplir la ley en nuestras fuerzas, estamos dejando de reconocer lo más importante, que no podemos. ¿Tú te imaginas que conozcas a una persona que cada mañana sale al balcón a intentar a ver si hoy puede volar? Mira, esto lo podías haber probado en el patio del colegio cuando eras niño, ¿no? A ver si me sale, a ver si vuelo como los pajaritos. Pero tú tienes que reconocer tu incapacidad para poder volar, ¿no es cierto? Bueno, pues cuando un cristiano está intentando obedecer la ley de Dios por sus fuerzas, en primer lugar lo que está haciendo es no reconocer su propia incapacidad para poder hacerlo. Así que no, nosotros no obedecemos, no cumplimos la ley, no tratamos de cumplir la ley en nuestras fuerzas, porque reconocemos que no podemos. Pero hay algo peor aún. Y es que Cristo ya lo hizo por nosotros. Y cuando nosotros intentamos hacer por nosotros mismos lo que Cristo ya hizo por nosotros, estamos despreciando su obra. Si tú me invitas a comer a tu casa, ¿cómo estaría la mesa? ¿Verdad? Seguro que sacarías lo mejor que tienes. Siempre queremos agradar a los hermanos, ¿verdad? Cuando invitamos a alguien a casa y probablemente habrías estado toda la mañana en la cocina preparando los mejores manjares. Y cuando yo llego a tu casa, la mesa está puesta, está todo dispuesto para sentarnos a comer, a disfrutar. Y yo digo, ¡wow! Pedazo de mesa has preparado, muchas gracias. Pero me pongo el delantal, me meto en la cocina e intento cocinar yo. ¿Cómo te sentirías? Menudo desprecio. Ya lo he hecho yo por ti. Samuel, ya está la mesa puesta. He cocinado yo por ti para que tú no tengas que cocinar. Vaya desprecio. Así es como luce un cristiano que trata de obedecer la ley de Dios en sus propias fuerzas. Y está ignorando lo más importante, que la mesa está puesta, que Cristo cumplió la ley perfectamente en nuestro lugar. ¿Qué me diríais si hubiera traído esta mañana una oveja, ¿sí? Y me la hubiera subido aquí y digo, bueno, la vamos a sacrificar? ¿Qué me diríais? No, Samuel, ¿qué haces? No hace falta, Cristo ya lo hizo, Él ya pagó. ¿No es cierto? Digo, bueno, sí, Cristo ya pagó, pero a Dios le gustan los sacrificios, no importa que... No, esto está prohibido, porque Cristo ya murió, Él ya cumplió la ley. Pues Él cumplió la ley. Y cuando nosotros estamos tratando de agradar a Dios, acercarnos a Dios por medio de nuestra obediencia a la ley, estamos despreciando lo que Cristo ya hizo. Tú tienes que recordar que tu relación con Dios depende solo de lo que Cristo hizo, no de lo que tú puedas hacer. Entonces, llegados a este punto, tal vez estás pensando, bueno, pues si no hay que obedecer la ley, puedo hacer lo que me dé la gana, ¿no es cierto? Bueno, mira, si estás pensando eso, déjame decirte algo. En parte me alegro. No por ti, porque tú estás en un error, pero yo me alegro porque al apóstol Pablo le acusaban de estar predicando en esta dirección, ¿sí? Al apóstol Pablo le acusaban de que él, como estaba predicando el evangelio de la gracia, estaba fomentando el libertinaje. Bueno, si es así, vamos bien. Tú no. Tú te tienes que arrepentir. Yo no he dicho eso. Yo no he dicho que podamos vivir como nos dé la gana. Pero la predicación va bien. ¿Sí? Puedo convencerte en este momento y sin retroceder ni un centímetro lo que he dicho hasta ahora, que podemos cantar con el salmista: oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día ella es mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están
conmigo. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios. ¿Podemos cantar con el salmista estas palabras sin desdecirme de nada de lo que he dicho? Por supuesto que sí. Por supuesto que amamos la ley de Dios. La ley de Dios nos da dirección. La ley de Dios nos enseña cómo debemos caminar. La ley de Dios nos muestra el carácter de Dios al cual queremos imitar. Podemos conocer mejor a nuestro Dios por medio de la ley. Ahora, y este es el punto, nuestra relación con la ley ha cambiado. Ya no tenemos que cumplir la ley, porque como he dicho, Cristo la cumplió en nuestro lugar. Y además, en nuestra nueva posición, la ley no tiene nada en contra que decirnos. Algunas personas viven el cristianismo de esta forma. Quiero matar a mi vecino molesto, ¿sí? Que no para de hacerme la murga y es que lo cogería del cuello y tú sabes, ¿no? Pero voy a la ley y dice, no matarás. Y yo, ¡ah! Con las ganas que le tengo y la ley no me deja. ¿Cuál es el problema, mis hermanos? Que el fruto del Espíritu es amor, paz, gozo, benignidad, fe, templanza. Si yo estoy dando el fruto del Espíritu, si yo ahora vivo para mi nuevo Señor, si yo ahora tengo una nueva vida, una nueva naturaleza, la ley ya no funciona como antes. ¿Sabes cómo acaba el fruto del Espíritu? No quiero chafarle la serie a David, pero después de la descripción del fruto del Espíritu, ¿sabes lo que dice el apóstol Pablo? Contra tales cosas no hay ley. Si tú estás viviendo en el Espíritu, guiado por el Espíritu, la ley de Dios no te dice nada en contra. Así que la ley de Dios te puede dar dirección. ¿Cómo? Bueno, si tú quieres hacer algo que la ley te prohíbe, la ley te está dando dirección, no estás siendo guiado por el Espíritu. Si tú quieres matar a tu vecino, es que no estás viviendo en amor. Pero ya no se trata de cumplir los mandamientos. Se trata de amar los mandamientos y de amar a Dios. Y eso es muy distinto. Eso es muy distinto. Debemos recordar la gracia. Para vivir la vida cristiana, tú debes recordar la gracia. Dice así, porque no hay diferencia, versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Somos salvos por gracia. Hemos recibido un regalo. Tenemos una nueva posición. Ya tenemos la justicia de Dios en nuestro haber. Ahora el tema es que sepas quién eres. Aquí está el concepto de propiciación. ¿Os acordáis de lo que era el propiciatorio? El propiciatorio era la tapa del arca del pacto, ¿no es cierto? ¿Y qué tres objetos habían en el interior del arca del pacto? Por un lado estaba el maná, la vara de Aarón, ¿y qué más? Y las tablas de la ley. Y esta es la idea, que cuando el sumo sacerdote iba y derramaba la sangre del cordero encima del propiciatorio, Dios ya no veía la ley y ese pueblo que había quebrantado su ley, sino veía la ley a través de la sangre. Mis hermanos, esta es la imagen. Nosotros, por medio de la fe en la sangre derramada de Cristo, somos rociados con la sangre de Cristo y Dios ya no nos ve a nosotros quebrantando su ley, sino ve la sangre de su Hijo. Hemos sido cubiertos por la sangre del Cordero y ahora tenemos la justicia de Dios. Hemos obtenido esto de pura gracia, no por nuestros méritos, no por cumplir la ley perfectamente,
sino como un regalo. Cristo la cumplió por nosotros. Y ahora vivimos de tal forma, dando gracias a Dios, que contra tales cosas no hay ley. Con la forma de vivir de un cristiano verdadero, guiado por el Espíritu, no hay ley. Entonces cambia nuestra relación con el pecado. El pecado, mis hermanos, va a seguir siendo el pecado. Y aunque nosotros hemos muerto al pecado porque hemos sido crucificados con Cristo, el pecado va a volver a tu vida y te va a hablar igual que te hablaba antes. Haz esto. Obedéceme. Estos son tus deseos. ¿Sabes lo que ha cambiado? Que tú ya no eres su esclavo. Tú le puedes decir, no. Yo ya no te tengo por qué obedecer. Y puedes presentar lucha contra el pecado porque tú ahora has sido redimido, has sido comprado con la sangre de Cristo. Y ya no te relacionas igual con el pecado. El cristiano tiene el poder de luchar contra el pecado. Porque hemos sido redimidos. Así que ya no estamos bajo la maldición de la ley. La maldición de la ley es que si no cumples la ley, mueres. Y ninguno de nosotros podía cumplirla. Y ya no estamos bajo la esclavitud del pecado. Porque Cristo nos ha redimido, nos ha comprado para Dios. Nos ha dado vida nueva. Con Cristo fuimos crucificados y muertos al pecado. Y con Cristo resucitamos y tenemos vida para con Dios. En tercer lugar, en el Evangelio, Dios no solo ha manifestado su justicia en el sentido de cómo Él nos hace a nosotros propietarios de su justicia, lo que llamamos la justificación. No solo en ese sentido, sino que también Él ha manifestado cómo Él es justo para justificar. Y esto te puede sonar bastante raro, pero, ¿sabes? Si un juez que sabe que alguien es culpable y a sabiendas de que él sabe que es culpable, no condena a esa persona, dice, no, voy a tener gracia, voy a tener misericordia. Ese juez es un juez injusto, corrupto, se hace cómplice del malhechor. Lo que amerita la ley de Dios es que Dios, como juez, aplique justicia. Así que la buena noticia es que Dios en el Evangelio ha revelado cómo Él es justo para justificar. Volvemos a leer desde el 25. A Cristo, quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Dios perdonó los pecados de Moisés, de David, de Samuel, de José, de Noé, de Abraham. Pero Él no había revelado aún cómo Él podía hacer tal cosa sin hacerse cómplice de ellos. Dios no había revelado cómo Él seguía siendo justo y a la vez estaba perdonando a personas que habían quebrantado su ley. ¿Cómo pueden ser las dos cosas compatibles? Ese es el tema. ¿Puedes escuchar la voz del acusador en tiempos del Antiguo Testamento? A Satanás diciéndole a Dios, ¿que vas a perdonar a David? ¿El asesino de Urías? ¿Que lo vas a perdonar? Mira, si tú lo perdonas, eres tan cómplice como él, porque tú sabes que es pecador. Y tú sabes que deberías condenarlo. No eres tan justo como te crees. Tú puedes oír la voz del acusador protestando porque Dios ha mostrado su misericordia
sin haber revelado aún su justicia, aparte de la ley. Es por eso que cuando Cristo murió y Dios cargó en él todos los pecados de Moisés, de David, de Noé, de José, de todos los santos del Antiguo Testamento, de todos los santos del Nuevo Testamento, los tuyos, los míos, cuando Dios los cargó en Jesús, Él se hizo justo para justificar. Yo pagué, así que Él ya no debe nada porque lo pagué yo en su lugar. Así que ahora Dios ha revelado por medio de la ley cómo Él es justo para condenar y por medio del Evangelio cómo Él es justo para perdonar. Esa es la buena nueva del Evangelio. Que en Cristo Jesús Dios ha revelado que Él es justo para perdonar. Si estás aquí en esta mañana y eres un cristiano, debes recordar lo siguiente. Cristo lo hizo todo. Cristo lo hizo todo. Y tu nueva vida ahora es una vida que debe ser marcada por un deseo genuino de obedecerle, de servirle, de agradarle, pero no con queja. No de una forma donde veo mi vida con una desdicha porque me toca obedecer los mandamientos de Dios, pero a mí me gustaría hacer otra cosa. No, cuando a mí me gustaría hacer otra cosa, que no es agradar la voluntad de Dios, yo me debo arrepentir en primer lugar. Y yo debo amar lo que Dios ama. Y no se trata de que yo deba cumplir una lista de mandamientos, no, es que yo ahora tengo una relación con mi nuevo amo y Señor. Y yo vivo para agradarle a Él, sabiendo que Él me ha liberado de la carga de tener que obedecer la ley. Recuerda quién eres. Recuerda quién es tu Señor. Ya no eres esclavo del pecado. Recuerda esto. Cuando venga la tentación, recuerda que tú ya no tienes por qué darle carne a esas cosas. No tienes por qué ceder a la tentación. No. Recuerda que tienes un nuevo Señor, que ya no estás esclavizado al pecado. El cristiano tiene poder para no pecar. El cristiano tiene poder para no pecar. Ahora, hay situaciones donde tú vas a tener más tentaciones que otras, ¿verdad? Yo no tengo las mismas tentaciones leyendo la Biblia y orando que viendo las redes sociales a veces. ¿Sí? No tienes las mismas tentaciones, ¿verdad? Entonces, tú tienes que vivir de tal forma donde tu batalla al pecado sea una guerra constante, decidida, donde tu estilo de vida ayude a que cuando venga la tentación puedas decirle, yo no me tengo por qué sujetar a los deseos pecaminosos. La mala noticia es que en este lado de la eternidad vamos a continuar pecando, tristemente. Pero la buena noticia es que ahora podemos presentar batalla verdadera al pecado y hay victoria en el nombre de Jesús. Al mismo tiempo hay otra realidad. Si tú estás hoy aquí, en esta mañana, y no estás en Cristo, si aún no has ido a Él en arrepentimiento y fe, hoy hemos visto cómo Dios es justo para condenar. Dios es justo para condenarte, seas quien seas. Y además, tienes que saber que tú sigues esclavizado al pecado. Esto funciona de la siguiente forma. Tú tal vez no te das cuenta. En tu opinión, no te sientes esclavo del pecado. Pero lo que sucede es que el pecado tiene cautiva tu voluntad. Esto es lo que pasa. Es el pecado el que tiene cautiva, el que tiene prisionera tu voluntad.
Y como tú haces lo que tú quieres, tú crees que eres libre. El problema es que lo que tú quieres no te conviene, y que lo que tú quieres es injusto, y que lo que tú quieres deja claro que deja a Dios como justo para enviarte al infierno. Porque tu voluntad está cautiva al pecado. Pero hay salvación en Cristo Jesús. Arrepiéntete de tus pecados. Ven a Cristo, reconoce que eres pecador, reconoce que mereces el infierno. Y Él promete darte vida nueva. Mata al viejo hombre en la cruz de Jesús y recibirás el perdón de los pecados. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias porque tú nos has liberado de la maldición de la ley, nos has liberado de la esclavitud al pecado, nos has dado vida nueva, nos has comprado y ahora queremos vivir para ti, Señor. Ayúdanos a amar tu ley, porque tu ley es un medio precioso para conocer tu carácter. Nos ilumina en nuestro caminar, oh Señor. Ayúdanos a meditar en tu ley, a meditar en tu palabra, a amar tu ley, oh Señor. Pero ayúdanos a reconocer que nosotros no podemos acercarnos a ti, que eso es algo que tú has hecho por nosotros. Y eso nos tiene que llenar de profunda humildad y de profunda gratitud, oh Señor. Líbranos de la tentación de querer estar anclados en nuestros méritos, porque entonces vamos a ser unas veletas que se van a mover de acá para allá, Señor. Ayúdanos a estar anclados en Cristo, en su obra perfecta, en su redención, en su obra en la cruz, oh Señor. En nuestra nueva posición en ti. Ayúdanos, Padre, porque estamos necesitados. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.